Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues vamos a dar paso a la quinta sesión virtual de la semana número 3. Y esta semana, argumentos y proceso de investigación. Este es el título que tiene la semana, y en donde vamos a hacer dos trabajos, ¿sale? Vamos a hacer dos trabajos y vamos a explicar, como siempre, el primer trabajo, que es la actividad integradora 5, reconocer investigaciones. Esta actividad es muy sencilla, pero es un tanto laboriosa porque tenemos que leer, perdón, tres investigaciones. Y de esas tres investigaciones tenemos que contestar unas preguntas, ¿sale? Entonces, vamos a verlas. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, eh, esta es estas son las ligas para que puedan acceder a las investigaciones. Eh, La primera se llama Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en centros de educación secundaria en la región de Murcia. Murcia queda en España. En Campo Abierto, revista, se llama así Campo Abierto la revista. Es una revista de educación de España que
Ese texto se escribió en el 2014. Em, Desde esa época ya se está empezando a reflexionar sobre los usos de Internet en los jóvenes. Entonces, hay que leerla. El tema es Internet, redes sociales y adolescencia. La pregunta primero es, las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. Por ejemplo, pueden poner de manera general, pues, ciencias sociales, eh, y, y adicionalmente pueden poner sociología, ciencias de la comunicación, psicología, la que ustedes consideren que está ahí. ¿Sale? Muy bien, Fabián, muchas gracias. El problema abordado, ¿cuál es la esencia de ese escrito, en el sentido de que qué problemática está trabajando? Los usos indiscriminados de los jóvenes, el impacto, los efectos. Ustedes tienen que señalar cuál es el problema. Los argumentos, qué dice la investigación? Si es una investigación empírica, ¿qué dice esa investigación? Es correcto, sí, es correcto. eh, em, Fabián. No, la verdad no los conozco, pero si los sacaste de un sitio seguro y te suenan lógico, lo puedes hacer. Los argumentos principales son los que son los que trabajan los autores. Y por último, la relevancia de la investigación en tu entorno. Aquí es muy importante entender qué es el entorno, porque luego me responden generalidades. Está muy bien de que se analice el Internet, el uso de los Internet, porque los jóvenes, eso no es hablar del entorno. Hablar del entorno es hablar de lo cercano a ti, lo que está a tu alrededor, ¿sale? Ese sería el entorno, lo cercano, la familia, tienes hijos que son adolescentes, tienes hermanos, perdón, tienes primos, ¿no? Tienes gente cercana a ti, trabajas en una escuela, ¿no? Y estás viendo que los jóvenes pues hacen un uso excesivo de las redes sociales. Eso es el entorno, ¿sale? ¿Sale, Fabián? Lo cercano a ti, lo más cercano a ti o lo que está en tu comunidad. Ahora, la siguiente lectura es aprendizaje de matemáticas mediante el ordenador en educación primaria. El ordenador es la computadora. En México le llamamos computadora, en España ordenador, en Colombia creo que le llaman computador, ¿no? O sea, cualquiera de esos términos son válidos. Hay que leer el artículo y aquí hay que señalar, pues, qué disciplinas. Otra vez podemos hablar de ciencias exactas, por ser matemáticas, ciencias sociales, por hablar de aprendizaje. Podemos hablar de pedagogía, de educación, ¿sale? O sea, aquí es importante identificar qué es la disciplina que se está hablando, ¿sale? ¿Qué disciplinas son? Aprendizaje, el aprendizaje lo estudian, las formas de aprendizaje la estudian los que se manejan, los que manejan la pedagogía, ¿no? Perdón, perdón, que tengo un poco de alergia y problema abordar, pues sí, con la
con las aprendizaje de las matemáticas mediante computadoras y con la tecnología se aprende más y mejor. No sé si a ti te tocó, Fabián, la época de enciclomedia del año 2000 al 2006 que tuvo su fortaleza, eh, que era poner una computadora en el salón de clase y que los maestros exponían sus temas mediante videos, videojuegos, eh, pues en esa época algunas infografías que había, esquemas, eh, etcétera. Videojuegos, ¿no? Videojuegos de todo tipo, ¿no? Como jugar rompecabezas para poner uno más uno, buscar la respuesta a partir de un rompecabezas, o sea, para primer año, segundo, o sea, todo eso son videojuegos. Entonces, ¿qué problema se abordó? Eso hay que ponerlo, ¿sale? Los argumentos principales, por ejemplo, si hay una aseveración en donde se diga que sí se aprende más y mejor utilizando la computadora para programas de cómputo para estudiar matemáticas, hay que ponerlo. Y si conoces tú en tu entorno que se está enseñando las matemáticas de esta manera, pues hay que señalarlo. ¿Sale? Hay que señalarlo para que tú lo puedas poner de mayor puntualidad. No sé si conoces que gente cercana a ti trabaja así en su primaria, secundaria, perfecto. Y por último, mm, es un artículo que habla sobre los efectos de la terapia cognitivo-conductual sobre la depresión en personas mayores institucionalizadas. Mm, eh, Depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual. Este artículo fue hecho en el 2015, pero y ya había este problema detectado. Bueno, ahora con la pandemia creo que se aceleró este problema. Creo que llegamos como a la conclusión de que la pandemia pues sí trajo muchos problemas por el encierro, por la falta de convivencia con nuestros pares, eh, etcétera, etcétera. Entonces, igual, a ver, aquí es muy fácil, ¿qué ciencias o disciplinas? Pues ciencias naturales, las ciencias médicas, la psicología, la psiquiatría. ¿Qué problema se abordó? Bueno, pues ¿por qué sale la depresión? ¿Por qué se genera la depresión en este tipo de personas? Argumentos, pues me imagino que es cómo se cura o cómo se trabaja los procedimientos para mejorar las terapias y se pueda sacar de ese problema a las personas. Relevancia de la investigación, pues aquí, por ejemplo, las respuestas que ya me han dado algunos de tus compañeros, pues irremediablemente llegan a los abuelitos, a los tíos de tu abuelita, que pues están malitos ya, ¿no? Están malitos y pues bueno, pues hay que tratarlos, ¿sale? Hay que tratarlos y con ello, bueno, pues se genera pues un éxito en este tipo de terapias. Entonces, esta es la primera actividad. No sé si quede claro, Fabián, ajá, sobre esta actividad. Si tienes alguna duda, ok. Te digo, es muy fácil. El problema es las lecturas, hay que hacer las lecturas, ¿sale? Ese es como un poco lo más complicado, pero bueno, nada que no se pueda hacer. Ahora, déjame ver a dónde tengo mi.
Ok, entonces, esta es. La otra actividad tiene que ver con iniciar una investigación. Fíjate bien lo que te voy a decir, Fabián. Eh, no vas a hacer una investigación aquí, ¿sale? No se va a hacer, sino se va a planear una investigación. Lo que dice aquí, los pasos de la metodología de la investigación. ¿Qué quiere decir con eso? Todo trabajo de investigación se hace a partir de un protocolo de investigación o se le conoce también como un proyecto de investigación. Eh, los investigadores, ah, antes de hacer una investigación, valga la redundancia, larga, la planean, o sea, no se avientan a hacerla. ¿Me explico? O sea, no te digo, ya voy a hacer mi cuestionario, quiero hacer una encuesta sobre las simpatías políticas que la gente tiene. Entonces ya empiezo a hacer mi cuestionario y lo aplico. Y tú me dirías, bueno, ¿eso para qué? O sea, ¿cuál es la finalidad de ese trabajo? Entonces, pues yo no te sabría decir, ¿no? Pues se me ocurrió. No, para no hacer ocurrencias, es importante que planees tu trabajo, ¿sale? Y en este sentido, planear un trabajo, primeramente se tiene que tener un tema. Permíteme, tantito, un segundo. Perdón. Te decía que debes de seleccionar un tema. Un tema se selecciona a partir primeramente de los intereses personales. ¿A qué me refiero con intereses personales? Me refiero a lo que te gusta. No sé, Fabián, si tú has pensado estudiar una licenciatura o nada más te quieres quedar con la preparatoria o si has pensado, has visto la posibilidad de entrarle a una licenciatura. Si sí has pensado entrarle a una licenciatura, ahí está un primer acercamiento a algo, ¿no? Por ejemplo, pues a mí me gustaría estudiar alguna ingeniería en medio ambiente. Eso a mí me gustaría, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Como un chico de preparatoria. Y diría, órale, está bien, ¿no? Pero ¿qué me gustaría hacer? Pues a mí me gustaría, si estudio una ingeniería en medio ambiente, una máquina o una sustancia, no sé si es una máquina, procesos químicos, biológicos, en donde el agua se pueda reutilizar, que el agua se pueda usar varias veces, no solamente una sola ocasión, ¿no? Reciclamiento del agua, una planta potabilizadora, o mira, ya me están saliendo las palabras, o potabilizadora del agua, pero a bajo costo, ¿no? Eso me interesa. Entonces, pues para hacer eso se necesita mucha investigación. Entonces ahí tengo un tema, por ejemplo, ¿no? Aquí en las instrucciones te dicen que lo puedes hacer de la legalización de las drogas. Yo no recomiendo que se haga de la legislación de las drogas, porque ese tema ya lo trabajaron. Y me parece importante que estando en la preparatoria, ustedes puedan conocer más temas, investigar más temas, con el objetivo, porque están en un proceso de formación para que, como te dije después,
tú puedas seleccionar una área de conocimiento. Puedas seleccionar una área de conocimiento que puede ser, pues como te dije, la ingeniería. Vas a ver que durante tus módulos que cursas, que creo que son 24, esos módulos, pues tú vas a trabajar muchos temas y va a haber uno el que te interese y sobre eso puedes escoger una carrera, ¿sale? Entonces, ese sería como un principio, ¿no? El que busques otros temas y no ya uno que hiciste. Si te interesa este tema de la legalización de las drogas, o sea, si es un interés eh, hecho y derecho por ti, pues lo puedes volver a hacer. Si la verdad tienes tú otro tipo de inquietudes, yo te diría que es el momento para que hagas un trabajo, una proyección, perdón, un programa, un proyecto, perdón, de este tema. Sí, Fabián, si queda claro, no sé si tengas alguna duda. Bueno, el, ok, bueno, aquí menciona que después del tema, dentro de la estructura científica, eh, es muy importante, permíteme, de, dentro del esquema de las ciencias, del trabajo científico, hay una parte que se llama planteamiento del problema de investigación. Plantear un problema es cuestionar al objeto de estudio, al tema. Problema no es un obstáculo, ¿sale? Sino es una manera de llamarle así, de querer eh, buscar profundizar en el tema de investigación. Por ejemplo, pienso en el problema de esto que te dije, del agua, de reciclar el agua. Yo haría una pregunta, yo plantearía un problema así. El problema, y lo vamos a ver ahorita y el viernes, como lo plantea la prepa, se hace en forma de pregunta. Haces una pregunta y la pregunta podría ser más o menos como, ¿cuáles serían los elementos químicos o sustancias químicas que pueden favorecer al reciclamiento del agua, por ejemplo, ¿no? eh, Puedo plantear el problema. Pues el agua, si bien es cierto, es un recurso renovable. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que en Guadalajara, en Jalisco, toda esa zona, pues por el huracán, pues hay mucha agua. O sea, si luego ellos me dicen que en diciembre me dicen que no tienen agua, pues yo diría, a ver, espérate, ¿no? Porque pues como toda esa agua que cae de las nubes, pues ¿qué se les hace, no? O sea, está bien que caen y se evaporan, pero debe de haber un proceso en donde pues el agua se pueda canalizar y se pueda poner ¿cómo se les llama? En lagunas o en presas. Entonces, tú puedes hacer el planteamiento y después ya hacer la pregunta de investigación, ¿no? Que sería en este caso, bueno, qué sustancias químicas son las más adecuadas para mantener un buen reciclaje del agua. Ahí está una pregunta, ¿sale? Un planteamiento, una idea general, pero la fortaleza del planteamiento del problema está en la pregunta. Justifica en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación, ¿no? Aquí es un tema también importante. Justificar es decir por qué es importante, por qué es necesaria esa investigación, o sea, por qué es necesaria dentro del campo de estudio en el que te encuentras, como por ejemplo si estamos en las ingenierías ambientales, pues sí es importante porque pues justo eso hace un ingeniero. Un ingeniero lo que hace es crear
desarrolla inventos, y esos inventos, bueno, van a resolver una situación, ¿sale? Entonces, ahí eso me parece que tiene que ver mucho con lo que estamos viendo, ¿sale? Justifican al menos 6 líneas que es necesario. No sé si hasta ahorita tengas alguna duda, alguna pregunta. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, la siguiente es, argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Aquí en la argumentación les he insistido mucho que busquen especialistas, que busquen a datos estadísticos. Perdón, busquen especialistas, datos estadísticos que les permitan a ustedes conocer más del tema. Ese es un punto que he visto que casi todos están fallando. No les gusta investigar y poner a gente que sabe. En el foro lo hicieron mejor que en los trabajos. Entonces, sí, aquí yo les recomendaría que si vas a hacer algo de reciclar el agua o el agua potable, pues buscaras a quienes son los que están haciendo ese tema, los que están trabajando ese tema. Ha de haber mucha gente, la verdad, pues no, yo lo digo así como decirlo, pero pues no es mi área de expertise, pero sí hay mucha gente que ha de estar haciendo este tipo de situaciones. Entonces, hay que buscar esos temas, buscar temas y con eso podemos justificar en al menos 6 líneas esta investigación. Bueno, argumentar, perdón. Argumentar también en 6 líneas, hacer tu argumento. Después, indaga en 3 diferentes disciplinas de investigación que se ha abordado el problema que elegiste. Describe una en 4 líneas como mínimo. Por ejemplo, algo que se puede hacer es em, pensar en carreras que abordan este tema. ¿Qué carreras son las que han estudiado eh, este fenómeno? Y puede ser carreras como eh, ingeniería, medio ambiente, ecología, sustentabilidad ambiental, ¿no? Se me vengan a la mente, creo que hay esas 3 disciplinas y cada una que aportaría, eh, por ejemplo, no sé, ecología, no sé, creo que ahí trabajas más como planes y proyectos en beneficio de la colectividad, me imagino. Eh, en ingeniería, pues trabajas más innovación y desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué harían estas 3 disciplinas o qué aportaría cada una para el tema que tú estás haciendo? ¿Sale? Bueno, luego vendría el objetivo, 2 objetivos de investigación. Regularmente, en un protocolo de investigación, existen un objetivo general. El objetivo general es la finalidad última que tiene tu trabajo, ¿no? Eh, por ejemplo, desarrollar un, una innovación tecnológica que permita el reciclado del agua en ciudades como la de México y que pueda ser con el agua de lluvia, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo,
tu objetivo. La mayoría de los objetivos se trabajan en verbos en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Es la conjugación del verbo desarrollar, bueno, investigar no se pone, analizar, clasificar, interpretar, clasificar, conocer, ¿no? Esos son verbos eh, que te llevan a un objetivo. ¿Sale, Fabián? Entonces, formula dos objetivos, pues uno puede ser ese, ¿no? Desarrollar, otro puede ser informar a la gente las bondades o las ventajas de reciclado de agua, por ejemplo, ¿no? Muchos dicen dar a conocer. A mí no me gusta dar a conocer porque son dos verbos. Yo prefiero informar. Entonces, tú buscas los dos verbos y lo desarrolles conforme vas trabajando. Aquí es muy importante que no se pierda el enfoque. ¿A qué me refiero con enfoque? Que, que si estás hablando del reciclado de agua, no te salgas de ese tema y no quieras hablar de otros temas que pueden ser similares. Eso pasa mucho en la legalización de las drogas, porque me están hablando, por ejemplo, de la legalización de las drogas en un sentido médico y como objetivo me ponen acabar con los grupos de narcotráfico. No, ¿sí me explicó? No, o sea, si yo estoy hablando de la marihuana como un uso medicinal, mis objetivos deben de estar enfocados a eso, explicar las bondades de la marihuana como un uso, como en usos medicinales, por ejemplo, ¿no? Y no poner, dar una alternativa para terminar con la violencia y el narcotráfico. Son ahí, por ejemplo, son dos enfoques distintos los que tiene cada uno. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con el enfoque. Mucho tiene que ver con tu problema. Lo que tú dices en tu problema, los mismos conceptos, términos, hay que reproducirlos en los objetivos y sobre todo en la hipótesis. La hipótesis es todo un tema, incluso ahorita vamos a ver cómo en los materiales de la prepa hay mucho material y muchas ideas. La hipótesis es un tema de todos es el tema más largo y es un tema muy complejo, y sobre todo porque las hipótesis tienen su validez en los trabajos de las ciencias experimentales. Ahí tienen su, su valor la hipótesis. Compré un librito que habla sobre eso y por ejemplo, te señalaba cómo estas ciencias experimentales, dice formulación de hipótesis, que tiene que ver con el problema a investigar, el contexto, ¿no? Mira, la hipótesis es una respuesta tentativa o provisional a la pregunta de investigación. Por eso la pregunta es muy importante, porque tú contestas la pregunta, ¿no? O sea, si yo pregunto, ¿cuáles son, por ejemplo, los químicos que me van a permitir eh, hacer que el agua tenga un mejor tipo de reciclaje? Por ejemplo, en la hipótesis tienes que decir los químicos que pueden servir más para un reciclado incluso de tipo casero, puede ser el zinc o el nitrógeno, qué sé yo, dada que sus composiciones son tal y tal y tal. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta, que es tú con la hipótesis respondes la pregunta de investigación. Hay muchos tipos de hipótesis, la nula, la alternativa, la de trabajo, eh, yo la que trabajo es otra vez, es esa, la de trabajo, ¿no? Es aquella que da una respuesta tentativa al fenómeno o al problema estudiado. ¿Sale? Esa es, y ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos que son los más sencillos. No sé si hasta ahorita tengas alguna duda, por ejemplo, miren, objetivos, aquí hay otros. Dice,
describir la experiencia de vida de hombres y mujeres profesionales, ¿no? Con respecto a los enfoques de masculinidad y feminidad, ¿no? Describir la experiencia es un objetivo. Otro, recopilar opiniones obtenidas de experiencias de vida de relaciones de pareja. Analizar si estos profesionistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí te manejan diferentes tipos de objetivos. Bueno, ya tenemos los objetivos, la hipótesis, terminas colocando las fuentes que utilizaste, las fuentes de información, guardas tu documento y lo subes. ¿Sale? En esta ocasión no hay, no hay grabación, entonces, nada más con que hagas tu trabajo, ¿sale? Mucho cuidadito para los que me están oyendo, más bien que me van a ver después, de no bajar trabajos en internet, ¿sale? Porque ya saben que yo paso el trabajo, paso su trabajo a un corrector, a un programa antiplagio. Entonces, si ustedes bajan un trabajo de internet, pues obviamente, pues me lo va a dar mi programa antiplagio y pues ahí vamos a tener algún problema porque pues si bajas un trabajo completo, pues eso quiere decir que pues no hiciste la actividad tú y eso pues sí se complica. ¿Sale? Bueno, no sé si tengas alguna duda, algún comentario, Fabián. ¿Alguna situación que quieras comentar respecto al tema? Ok, todo bien entonces. Bueno, mira, aquí hay un documento que me parece que es muy bueno, eh, que te define tema, problema, hipótesis. A quien hizo esto le faltó objetivos. Hubiera estado muy bien si hubiera agregado objetivos en este material, porque centraba cuatro partes nodales de un proyecto de investigación, que es el tema, ¿no? Como dice aquí, toda investigación recibe un nombre. El nombre es el tema. ¿Sale? En el cual, fíjate, se acota y focaliza las dimensiones del objeto de estudio, eh, fenómeno social o natural, organiza y delimita los elementos y sus relaciones con los principios de la investigación. El nombre no siempre permanece, cambia según el rumbo que toma el estudio. Ujú. Esto es muy interesante, porque por eso es importante tienes tú un objeto de estudio, ese objeto de estudio le pones un nombre, que es el tema, y en el tema ya estás acotando los puntos a diseñar. ¿Sale? Bueno, el tema es un elemento elegido que considera los elementos internos externos del entorno que conforman. Algo que puedes hacer, Fabián, es eh, hacer un trabajo que, una investigación, un proyecto de investigación en este caso, que esté cercano a tu entorno, ¿no? Que consideres que repercute en tu entorno y quieres conocerlo más. Puede ser ese o puede ser uno general, pues, que tú creas que está impactando a México o a muchas naciones, como por ejemplo, el uso de las redes sociales en los jóvenes, pues es un tema que no solamente está en México, sino se les llama universal, es un tema universal que están en todas las sociedades, me puedo atrever,
del mundo. Entonces, o de la mayoría del mundo, ¿sale? Ahora, por ejemplo, aquí nos ponen ejemplos de temas. Importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. Evolución de la educación a distancia en la formación de los adultos en México. Oferta educativa en la modalidad distancia para los adultos en México y experiencias de estudio bajo la modalidad a distancia en los adultos en México. Me parece interesante que la prepa haya puesto como ejemplo este tema, porque pues ustedes son adultos y creo que pues les daría como un poco de curiosidad saber qué está pasando con su modalidad. Por ejemplo, si hablamos de la evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México, tenemos que poner el acento en que la modalidad, muchas de las modalidades ya son en línea, ajá, ya son en internet. Entonces, el que sea una modalidad en Internet, pues cambia la dinámica porque pues incluso la forma de enseñar es más difícil que sea interactiva, por eso pues mis clases son expositivas en la mayoría de las veces, porque sí hay problemas para interactuar con ustedes. Por ejemplo, a veces de conexión, a veces no tienen ustedes en sus computadoras o en sus teléfonos micrófono, o el espacio en donde están ustedes hay mucho ruido, o de plano pues les da mucha pena y no quieren participar. Entonces, ese es un problema que se evitaría si estamos en presencial. Ahí por mucha pena que tengas, pues ahí sí participamos todos, ¿no? Bueno, miren, hola Susi. Bueno, mira, acabas de entrar, pero te tienes que salir. Bueno, nos va a sacar ahorita el Zoom y con la misma liga les pido que vuelvan a entrar en menos de un minuto. Ahorita me va a sacar, me va a dejar hablando aquí solo el Zoom y cuando me deje hablando solo, inmediatamente entramos otra vez con la misma liga para entrar a clases, ¿sale? ¿Les parece? Para poder seguir dándoles los ejemplos que están en la plataforma, ¿sale? Bueno, no, le voy a ganar mejor y yo me salgo. Ahorita los veo. Chao.